Hola, feliz Día de la Bandera. ¿Observaste que la bandera ha cambiado su mística desde años atrás, cuando estaba ligada a los triunfos militares de la Guerra de la Revolución, de la Independencia y eso, pero en los últimos años en particular gira todo alrededor de los mundiales de fútbol? Hay razones para eso. Hay razones en los cambios de los valores que nosotros tenemos. Y lamentablemente, porque efectivamente es un problema, hemos descendido ese nivel de épica que teníamos con tener orgullo de nuestra propia historia argentina. De manera que hoy día, si vos estás en alguna posición donde podés compartir recuerdos de la historia argentina con tus nietos, con tus amigos, con tus hijos, en la escuela, como profesional o lo que sea, estás haciendo una labor de recuperación histórica que es muy loable. Yo quería hablar hoy, en particular, sobre el tema de la distancia social. Es muy sencillo, no es un tema teórico, es una pavada. Cuando uno se acerca a otra persona, físicamente, ¿no es cierto? O tener una distancia social que la practicaban antes en la escuela también, se practica también en las fuerzas militares, que es mantener una distancia con la persona más próxima de alrededor de un brazo de largo, unos 60 centímetros. Es decir, que si vos estás al lado de una persona y le podés meter el dedo en la oreja, esa es la distancia que uno tiene normalmente con una persona cuando está conversando con ella. Una posición cómoda, ¿no? Donde vos estás conversando con esa persona. Ahora, si estás en una situación un poquito más formal, como por ejemplo en un comercio haciendo una compra, esa distancia sube más o menos un 50% más, de manera que estarías alrededor de un metro poco, si no estás separado por el mostrador. Pero sin mostrador tampoco el vendedor se te va a acercar hasta que le puedas meter el dedo en la oreja, porque se considera impropio, incomoda a la gente. Aunque hay gente que yo conozco que es así como avanzadora y entonces se te acerca y algunos te acercan, te abrazan, todo, y yo soy medio áspero para eso. Bueno, no importa. El punto es que hay gente que es así, que tiene variación en su noción de la distancia social. Si vos te alejás más, vas a una situación más formal. Por ejemplo, estás en el cine, estás en un recital, estás en la iglesia, y ahí la distancia ha cambiado en la longitud, es decir, estás a varios metros, y ahí interviene la técnica para acercarte el sonido que están pasando en el escenario hasta tu oído, y la posición de las personas está, si están sentados, está más cerca del de al lado, de los dos lados y adelante y atrás, que la distancia social del dedo metido dentro de la oreja, pero mucho más lejos del protagonismo central del frente. Eso pasa también en la escuela, de manera que hay un fenómeno con eso que todos los maestros lo conocen, y es que en una escuela donde también hay esa distribución, todos mirando al frente, los mejores alumnos generalmente están en la primera línea. Y en el fondo, los más vaguitos, los que están aprovechando a jugar con el celular ahí medio escondido, los que se copian, etcétera. No estoy diciendo una discriminación moral, sino una descripción social de cómo nos distribuimos. Quisiera llegar al punto de la distancia con Dios. ¿Cuál es nuestra distancia con Dios? Porque, digamos, hay un nivel que no mencioné, que es el nivel de intimidad. Es decir, una persona que vos le podés meter el dedo en el oído, se acerca a vos y te abraza. Eso ya es un contacto íntimo. Se necesita cierto permiso para hacer eso. Y el contacto más íntimo todavía es tocándose, o sea, abrazados y desnudos, sin ropa. Ahora, el punto donde voy es de la comunión con Dios. ¿Dónde está Dios? Bueno, hay personas, como Dios está en todas partes, que tienen la noción, que es oriental, es muy de Oriente eso, de que Dios está en todas partes, y en las moscas, y en los animales, y en el aire, y en el agua, y en el humo del cigarrillo, en todas partes. Entonces tienen la noción de que están en comunión con Dios todo el tiempo, pero con un Dios impersonal.
porque no podés hablar así, sino simplemente recitar alguna cosa o hacer algún ritual. Por el otro lado, hay personas que tienen al Señor, a Dios, cerca de su vida, o sea, tienen noción de que hay un Dios único y personal y tienen un cierto conocimiento de Él. Pero el punto hoy es cómo me acerco yo más a Dios. Bueno, creo que es tan fácil como qué es lo que me separa de Dios. Y el punto de lo que me separa de Dios son las macanas que yo hago, la indiferencia a Dios, la falta de respeto por mi familia, por el día del Señor, por la mujer del prójimo. Esas cositas de nuestra vida son las que nos separan de Él y hay que eliminarlas, que es reconocerlas y pedirle perdón a Dios, porque con esas cosas no nos ofendemos entre nosotros generalmente, pero sí lo ofendemos a Él. De manera que, como dijo Jesús, que los paganos buscan tras de todas estas cosas, bueno, que vamos a comer, a ver que mañana dónde vamos, dice, los paganos andan tras de todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas.